Ahora en la segunda charla la va a dar el licenciado Jorge Audicio, que nos va a hablar de los tipos de alimentación en los pacientes internados, cuándo indicar la alimentación enteral, cuándo indicar la parenteral y las complicaciones que conllevan este tipo de alimentación, ¿sí? Vamos a ver las situaciones que tenemos cuando implementar un tratamiento nutricional enteral o nutrición. Lo ideal sería que cada paciente que se interna en un nosocomio tenga un screening nutricional para determinar si ese paciente está en riesgo nutricional. Porque hoy ya estamos viendo situaciones de pacientes que se internan, vienen malnutridos y después se incrementa el tiempo de internación cuando realmente podremos haber intervenido con la intervención nutricional y haberlo recuperado más rápido. Bueno, los puntos que vamos a tocar: valoración nutricional, ya lo habló Clara, evaluación del tipo de soporte nutricional que vamos a realizar, si contamos con los medios que tenemos en nuestro hospital y qué tipo de alimentos vamos a utilizar y qué complicaciones del soporte se pueden llegar a presentar. Aunque les parezca mentira, podemos decir que lo que es la evaluación del tipo de soporte a realizar diríamos que es una terapéutica nueva. Estamos hablando de tendrá unos 20 años, como ya lo escribió acá Coretz, que dice que apoya el apoyo nutricional. ¿Por qué? Porque un cambio, un paradigma, un cambio rotundo entre 1996 y 95, cuando empezaron a aparecer las fórmulas nutricionales, que como todos fueron evolucionando para mejor, y lo que logró que la parte nutricional tenga un avance rotundamente positivo para lograr la intervención y apoyar a los pacientes que necesitan este tipo de soporte. Todos sabemos que la nutrición enteral se define como el aporte de nutrientes a estómago, duodeno y ayuno a través de diferentes tipos de sonda u ostomías, es decir, que también puede ser por vía oral o enteral, que pueden ser a intervalos regulares o continuos. Cuando hacemos soporte nutricional, no hablamos solamente de la nutrición enteral o la nutrición parenteral. Tenemos que tener en cuenta, cuando se hacen apoyos nutricionales, es que ya fortificando la alimentación del paciente que está internado en el hospital, estamos haciendo un apoyo de un soporte nutricional. La nutrición enteral la tenemos que dividir en dos, que es por medio de sondas enterales o la suplementación con suplementos nutricionales. Y también el apoyo nutricional o el soporte nutricional, perdón, es con nutrición parenteral. Todos sabemos qué sonda vamos a elegir cuando tenemos que alimentar a un paciente. Tenemos sondas nasogástricas, orogástricas, principalmente se usan más en terapia intensiva, cuando el paciente tuvo un traumatismo, un trauma a nivel de cráneo, que haya rotura, entonces se utilizan ese tipo de sondas orogástricas, porque un paciente que está internado en clínica médica, que esté consciente, va a ser muy difícil tener una sonda orogástrica para su soporte. También contamos con la sonda nasoduodenal, que es por medio de la nariz, se reubica acá lo voy a hacer con el cursor, en el ángulo de trace, por acá hay que tratar de dejarla. Tenemos sonda de gastrostomías, tenemos sondas nasoduodenales y tenemos sondas de yeyunostomía. También tenemos, que acá no está, las sondas que por medio de un botón gástrico, una gastrostomía, se ubican y se colocan en intestino. Es decir, son sondas específicas que vienen con dos, es decir, en una sonda hay dos sondas. Una es el que tiene para vaciamiento, cuando un paciente tiene una gastroparesia crónica, lo que hace es que este tipo de sonda tenga
funcione como una sonda de débito y la progresión de la sonda a duodeno o yeyuno es para el soporte nutricional. Estos son los accesos que contamos hoy en también tenemos que, cuando no podemos hacer el soporte nutricional, tenemos que evaluar la nutrición parenteral. Sí, perdón. Tenemos que tener en cuenta si contamos con un cirujano vascular o algún experto que sepa colocar vías centrales por medio de un catéter central o los famosos PIC que se están utilizando en algún momento actualmente, que es por medio de vía periférica. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un paciente de 56 años con un CA de cabeza y cuello que según la evaluación nutricional que le hizo la unidad de nutrición, es un paciente de alto riesgo, es decir, tiene un riesgo severo y según la evaluación global subjetiva tiene una desnutrición severa. Es decir, que tiene una pérdida de peso mayor del 10%, su ingesta es escasa de alimentos, hay una disminución de grasa subcutánea y hay una pérdida de masa muscular. Entonces, tenemos que tener en cuenta la evaluación del paciente con la anamnesis, que esto todos lo saben hacer, es los datos personales, el diagnóstico, la historia clínica actualizada, los antecedentes de su enfermedad de base, bueno, todos estos puntos que habitualmente ustedes los hacen. Desde el punto de vista antropométrico, es importante que en las historias clínicas, cuando usted recibe al paciente, si se puede pesar, se pesa, y si no, se le pide a un familiar, que no se calculo que Clara ya lo explicó, pedir un peso de referencia al familiar, una talla de referencia, el índice de masa corporal hoy en día lo sabe hacer todo el mundo, los pliegues tricipitales, si contamos con los medios para hacerlo, lo podemos hacer, igual que el perímetro braquial. La circunferencia del músculo braquial se puede determinar para sacar el porcentaje de masa magra que contamos. Los datos de laboratorio, es importante que tengamos en cuenta. Los datos bioquímicos básicos, el hemograma, ionograma. Algo que insistimos tanto en el servicio de nutrición es que cuando ingresa un paciente se le pida un ionograma y aparte se le agregue un calcio y un fósforo y un magnesio, que ya lo vamos a ver. El tema de la alúmina, que yo lo explico muy bien clara, y importante los cálculos de los requerimientos diarios. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante que es importante tanto cuando hay una nutrición parenteral o como también con una nutrición enteral. Los requerimientos calóricos, que ya lo vamos a ver, los requerimientos proteicos y los electrolitos, vitaminas y oligoelementos. Esto lo vamos a pasar rápido, porque quiero más detenerme en el caso del paciente para que se den cuenta. Son todos los protocolos que hay de la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, donde un paciente debe tener un soporte nutricional de una alimentación enteral y no esperar a que el paciente se desnutra, y tenemos que ser agresivos en este caso. No podemos estar esperando si le vamos a colocar o no, o discutir una sonda, si se la vamos a poner, o dejarlo al paciente porque está con ese problema, no alimentarlo. Tenemos que ser agresivos en la intervención. Fíjense todos los protocolos que hay cuando hay con las patologías donde tenemos que intervenir nutricionalmente en el tema del soporte nutricional. Con síndrome de Guillain-Barré, síndrome de miastenia, secuelas de enfermedades infecciosas, retraso mental severo, procesos degenerativos severos del sistema nervioso central, comas neurológicos, trastornos severos de la motilidad intestinal, la pseudo-obstrucción intestinal. Acuérdense, cuando un paciente está pseudo-obstruido, debe alimentarse con nutrición enteral y no puede alimentarse con alimentación normal. También, vuelvo, la gastroparesia diabética, que es común en los pacientes añosos y que muchos años de evolución de su diabetes, que empiezan a presentar la gastroparesia diabética. Son pacientes, que empiezan a tener hipoglucemias, los que usan insulina, ¿no? los insulinos requirientes. ¿Por qué? Porque el vaciamiento gástrico no se produce, el alimento queda alojado en el estómago, empiezan a tener vómitos recurrentes, y estos pacientes a veces, ahora ya se sabe más, pero al principio muchas veces no se los tenía en cuenta o nos dábamos cuenta que una de las causas es que el alimento no está pasando
por su gastroparesia y por ahí tenemos que intervenir y colocar una sonda nasogástrica o una ostomía, o más que una ostomía, mejor dicho, una yeyunostomía. Pacientes que requieren especiales de aporte energético, como síndrome de mala absorción severa, el síndrome de intestino corto, diarrea intratable de origen autoinmune, linfoma, bueno, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, también hay que tenerlo en cuenta. Y acá, espérenme un segundo que me tapa el cartel, acá no veo. Vamos por acá. Situaciones que cursan con desnutrición severa, carcinoma de páncreas, resección pancreática amplia, pacientes desnutridos que van a ser sometidos a cirugía mayor o programada o trasplante. Esto es muy importante que se tenga que tener en cuenta. Si nosotros vamos a tener que operar a un paciente o a una cirugía que va a someterse dentro de 10 días, y es una cirugía que va a ser mayor, es importante que empiece con un apoyo nutricional. Si el paciente está desnutrido, lo importante sería colocarle una sondita nasogástrica y empezarlo a alimentar. Si no contamos con esto, con suplementos orales, pero esto es sumamente importante para la cirugía, porque se sabe que hay un porcentaje de mejoría cuando el paciente es abordado tempranamente antes de una cirugía. Bueno, enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, caquexias neoplásicas, patologías médicas infecciosas, fibrosis quística y la fístula enterocutánea de bajo débito, que son más que todo las fístulas colónicas. A ver. Cuando tenemos contraindicación de la nutrición enteral, hay una situación de series que se presentan que está contraindicado utilizar la nutrición enteral. Ustedes más que yo saben que la hemorragia digestiva aguda, la hiperemesis persistente no controlada farmacológicamente. Nosotros hemos tenido últimamente en el hospital acá Pena hiperemesis persistentes en mujeres embarazadas. Bueno, lo hemos podido controlar con los nuevos tratamientos y no llegamos a hacerle soporte nutricional, más que todo con nutrición parenteral. Fístula a nivel medio de intestino delgado de alto débito. Acuérdense que una fístula de alto débito es cuando es mayor a 500 mililitros. No podemos, si tenemos una fístula mayor a 500 mililitros, hacerle nutrición enteral. Sabemos que tenemos que empezar con una nutrición parenteral. En pancreatitis agudas severas, en hemorragia necrotizante, fase inicial. Hilio paralítico, si tenemos un hilio, un paciente que lo tenemos en hilio, que está hace 5 días en hilio, no podemos estar esperando que si vamos a colocarle una nutrición enteral o va a empezar a comer por boca. Tenemos que ser agresivos y empezar con una nutrición parenteral. Cuando hay una obstrucción intestinal total y perforaciones intestinales y alteración de la motilidad y absorción que impidan la nutrición enteral. ¿Y cuándo debo recolocar cuándo debo o debo empezar con una nutrición parenteral? Paciente que con imposibilidad de absorción de nutrientes a través del tracto gastrointestinal, resección masiva de intestino delgado, síndrome de intestino corto o insuficiencia intestinal, como está denominado ahora en día, enfermedades inflamatorias de intestino delgado, enteritis por radiación. Esto es común ver pacientes que andan con tumores, con radiación en pelvis, que quedan con enteritis por radiación y empiezan a tener dificultad con la nutrición porque se empiezan a ocluir, y ahí hay que evaluar si vamos a hacerle una nutrición parenteral o qué determinación vamos a tomar a futuro para su soporte nutricional. Paciente con vómitos intratables, insuficiencia vascular crónica intestinal, pancreatitis moderada o severa, esto también hay que evaluarlo. Paciente con desnutrición severa con tracto gastrointestinal no funcionante y paciente con hipercatabolismo, es decir, que están muy catabólicos, severos o con o sin malnutrición. Ya Clara creo que explicó que tenemos pacientes, por ahí recibimos un paciente obeso, lo cual hace un mes que no come, pero como uno tiene un concepto de que la persona gorda está, un concepto viejo, tenemos que la persona gorda es como que no está desnutrida, y hoy en día se sabe que las personas con obesidad
severas o estado mórbido tienen muy baja, bajo perfil de la parte de masa magra y son los que más requieren apoyo nutricional y más aporte proteico. Pacientes donde la nutrición parenteral puede ser de utilidad, bueno, posoperatorio de una cirugía mayor, que no fue posible alimentación oral o enteral, paciente con estrés metabólico moderado, sin posibilidad de utilizar el tracto gastrointestinal por 7 días. Esto es importante. Si vamos a tener un paciente que lo vamos a someter a una cirugía, de lo cual va a tener que estar 10 días en ayunas, no podemos esperar o ponernos a pensar si va a comer al 5.º o al 6.º día. Tenemos que ser agresivos y empezar con una nutrición parenteral. Ya hablamos de fitoenterocutáneas, enfermedades inflamatorias intestinales, hiperemesis gravídica y pacientes desnutridos moderados y obstrucción del intestino delgado por adherencias. Entonces, volvemos para atrás. Entonces, tenemos un paciente con 56 años, justo está el cartelito, que según la evaluación nutricional es un paciente de alto riesgo, que según la evaluación global subjetiva es severo. Entonces, estamos en nuestro hospital. Decimos, ¿contamos con los medios? ¿Tenemos los medios para empezar a alimentarlo? Bueno, entonces, ¿qué vemos? Vemos, ¿cómo lo vamos a alimentar? Supongamos que este paciente no puede alimentarse por vía oral. Podemos alimentarlo por nutrición enteral. Tenemos que ahí con el equipo ver si tenemos un gastroenterólogo o algún enfermero que tenga la capacidad o algún médico de colocar una sonda nasogástrica y ver dónde la vamos a alojar. Tenemos un servicio de gastroenterología donde nos puedan colocar un set de gastrostomía, una sonda o colocar una sonda nasoduodenal o nasoyeyunal, o el equipo de cirugía tiene experiencia para colocar una yeyunostomía. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque por ahí, si recibimos un paciente para alimentar y no contamos con estos medios. Entonces, hay protocolos que tenemos que seguir para ver cuándo vamos a empezar con la nutrición enteral. Pasa que los carteles, perdón, pero los carteles me tapan la filmina. A ver, no. Si lo puedo mover. Arriba está. Si el paciente está desnutrido o en riesgo de desnutrición, hablamos de este paciente no desnutrido, volvemos a hablar, el paciente desnutrido que ha perdido mucho peso, o una persona obesa que viene al hospital, pero cuando lo indaga el servicio de nutrición con los scores que se hacen, ven que el paciente hace un mes que no come y pesaba 120 kilos y ahora pesa 100 kilos, pero al aspecto visual parece que el paciente no estuviera desnutrido. Entonces, va a ser capaz de cubrir las necesidades nutricionales con la ingesta de alimentos de consumo ordinario, es decir, de la dieta habitual del hospital, y ahora en esta etapa de que estamos atravesando por COVID, que no tenemos a veces hasta voluntariados que nos ayuden a darle de comer a los pacientes, vamos a empezar a decir, no, vamos a esperar que coma el paciente, no, porque no puede alimentarse por su propio medio, y bueno, vamos a tener que ser más agresivos y pensar, si no, de colocar una sonda nasogástrica para, por lo menos, en ese transcurso, alimentar al paciente, porque ya tenemos experiencia, nos está pasando que tenemos pacientes que necesitan ese apoyo de un voluntariado, de alguien que le pueda dar de comer, y no tenemos esa gente en estos momentos en el hospital. Entonces, tenemos que ver estos puntos que se están presentando ahora y decir, bueno, sí, no tengo esto, bueno, ¿le puedo colocar una sonda? Bueno, colocámosle una sonda y lo podemos alimentar al paciente, porque le vamos a mejorar el estado nutricional, le vamos a mejorar la calidad de vida. Si está indicado el soporte de la nutrición enteral o no, porque lo que recién expliqué, tenemos que ver, empezar con la nutrición enteral o empezar con si podemos empezar con la nutrición enteral, hacemos nutrición enteral. Si no podemos, haremos nutrición parenteral.